En este video vamos a hablar del modelo relacional. El modelo relacional fue creado por Edgar Codd en 1969 para modelar o describir la forma en que los datos son representados en una base de datos. El modelo relacional es muy simple, sin embargo también es muy poderoso, ya que su enorme flexibilidad nos permite representar todo tipo de bases de datos a través de este modelo. Es un modelo que se utiliza ampliamente, ya que prácticamente todos los manejadores de bases de datos lo implementan. Por ejemplo, Oracle, MySQL, Postgres, Informix o SQL Server son algunos de los manejadores que utilizan el modelo relacional. Todos son actualmente muy utilizados, ya que cuentan con miles de implementaciones, son muy eficientes y permiten manejar altos volúmenes de datos. Como todo modelo de datos, es necesario contar con algún lenguaje de consulta para poder explotar la información que se almacena en la base de datos. En el caso del modelo relacional, el lenguaje por excelencia es el SQL. SQL proviene del término lenguaje de consulta estructurado, o en inglés, Structured Query Language. Ya tocaremos más en detalle el lenguaje SQL. Por ahora solo diremos que es un lenguaje muy utilizado en el mundo de las bases de datos relacionales, que es un lenguaje de alto nivel, que es declarativo y que tiene un enorme poder expresivo. En la actualidad existen implementaciones muy eficientes del modelo relacional. Una de ellas es Postgres, que es un manejador de base de datos que vamos a estudiar en el presente curso. Vamos ahora a ver cuáles son los elementos básicos del modelo relacional. En primer lugar, una base de datos en el modelo relacional está compuesta por un conjunto de relaciones, a veces también llamadas tablas. Por ejemplo, podemos tener una relación o tabla para representar los datos de los profesores de una universidad. Y también podríamos tener una tabla para almacenar los datos de las materias que se dictan en la universidad. Es decir, que por ahora nuestro modelo relacional se compone de dos tablas, la tabla profesor y la tabla materia. A su vez, cada relación o tabla tiene uno o varios atributos para almacenar los datos. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, la tabla profesor podría tener los atributos legajo, nombre del profesor, fecha de nacimiento y departamento para el que trabaja. Y también nuestra tabla materia podría tener los atributos código de materia, nombre y cantidad de inscriptos. Hasta aquí solo hemos hablado de la estructura o el esquema de la tabla. No hemos hablado aún de los datos. Bien, justamente ese es nuestro próximo punto, los datos. Cada relación almacena datos en forma de tuplas o filas. El término tupla y fila tienen el mismo significado. Es decir, que una tupla tiene varios valores, uno para cada atributo de la tabla. Por ejemplo, veamos la siguiente tupla. Tenemos un legajo con el valor 14.567. El atributo nombre tiene el valor Juan Pérez. Y luego tenemos que el profesor nació un 4 de abril y que se desempeña en el departamento de química. También vemos que tenemos otra tupla en la tabla profesor para la profesora María, que es del departamento de física. Y a su vez también tenemos dos filas en la tabla materia, para las materias Análisis 2 y Química 1. Así podemos ir viendo cómo se representan los datos en el modelo relacional. Cada entidad del mundo real que queremos representar
ya sea un profesor o una materia, tendrá una tupla o una fila asociada. Para cada tupla tendremos varios valores, un valor por cada atributo en la tabla o relación. A su vez, cada atributo tiene asociado un tipo de datos o dominio, es decir, cuáles son los valores que puede tomar ese atributo están definidos por el dominio o el tipo de dato de ese atributo. Por ejemplo, el atributo legajo es de tipo entero. El atributo nombre es de tipo char o text. Y el atributo fecha de nacimiento es de tipo date, es decir, que va a representar una fecha. Hay muchos otros tipos de datos, por ahora no los vamos a ver y van a quedar fuera del alcance de este video. Ahora vamos a mencionar dos conceptos que a veces suelen ser confusos. El primero de ellos es el concepto de esquema. El esquema de una base de datos se refiere a todas las estructuras que forman la base de datos, es decir, las tablas junto con sus atributos. No incluimos ningún dato dentro del esquema. Por otro lado, tenemos el concepto de instancia. Por instancia de una base de datos entendemos a cualquier conjunto de datos válidos, es decir, es el contenido de una base de datos. Es como si fuera una foto de la base de datos en un instante dado. Cualquier cambio a los datos, por más mínimo que sea, nos genera otra instancia de la base de datos. Por ejemplo, las 4 tuplas que tenemos actualmente en nuestro modelo relacional forman una instancia de la base de datos. Bien, continuando con nuestro video del modelo relacional, vamos a seguir ahora viendo un tema relacionado con el valor null. En algunos casos es posible que no conozcamos el valor de algún atributo para cierta tupla. En esos casos utilizamos el valor null, es decir, que el valor null representa la ausencia de valor para un atributo. No confundir con un valor 0 para los enteros o un string vacío para el caso de los datos de tipo char. El null indica que para un atributo aún no conocemos cuál es su valor y por lo tanto el valor null tiene asociadas una serie de características que no vamos a cubrir ahora, pero que son muy importantes. Bien, veamos, aquí tenemos una tupla para el profesor cuyo legajo es 13.987, en la cual no sabemos cuál es su fecha de nacimiento. Sería muy restrictivo que no pudiéramos cargar los datos del profesor solo porque no tenemos su fecha de nacimiento. Para poder cargarlo, lo que hacemos es poner un valor null en esa columna y continuamos con la carga de la tupla como hacíamos anteriormente. Bien, ahora vamos a hablar de un concepto muy importante en el modelo relacional, que es el de las claves o claves primarias. ¿Qué significa que un atributo es clave? Significa que ese atributo no puede tener valores duplicados. Por ejemplo, el atributo legajo es clave en la tabla profesor, porque no puede haber dos profesores con el mismo legajo. De la misma manera, lo mismo sucede en la tabla materia con el atributo código. No pueden existir, o no deberían, al menos, existir dos materias con el mismo código.
A las claves también se las llama claves primarias. Desde el punto de vista teórico, en el modelo relacional, toda relación tiene que tener su clave primaria definida. Digo desde el punto de vista teórico porque en la práctica, cuando trabajamos con algún manejador de base de datos, incluso con Postgres, no estamos obligados a crearle una clave primaria a cada tabla. Y de hecho, aunque es una mala práctica, con frecuencia nos encontramos con tablas que no tienen una clave primaria definida. Ahora vamos a mencionar otro concepto muy importante dentro del modelo relacional, que es el de clave foránea. Una clave foránea nos permite asegurarnos que un atributo solo tenga valores válidos. Por valores válidos nos referimos a valores que ya existen en la clave primaria de alguna otra tabla. De esta manera, usando las claves foráneas, nos aseguramos que se cumpla la integridad referencial en la base de datos. Aún no sabemos bien qué es la integridad referencial. Para explicar bien claves foráneas necesitamos agregar una tabla más a nuestra base de datos. Ahora tenemos una nueva tabla, la tabla dicta, la cual nos permite representar en nuestra base de datos qué materias dicta cada profesor. Sin embargo, en la tabla dicta, vean que no es necesario almacenar toda la tupla del profesor que dicta la materia. ¿Cómo podemos hacer referencia al profesor que dicta la materia desde la tabla dicta? ¿Se les ocurre cómo? Sí, claro, usando el atributo que forma la clave primaria de profesor. En el caso de dicta, le cambiamos el nombre a este atributo para que sea más descriptivo y lo llamamos legajo profesor. No obstante, los valores que puede tomar ese atributo está claro que son los valores de los profesores existentes. En este caso decimos que legajo profesor es una clave foránea que apunta a la tabla profesor, lo cual, como ya dijimos, significa que los valores del atributo legajo profesor están restringidos a los valores existentes en la columna legajo de la tabla profesor. Si quisiéramos asignarle algún valor no existente, el manejador de la base de datos, en este caso Postgres, lo va a considerar como un valor inválido y va a cancelar la operación con un error. Si la base de datos aceptara algún valor inválido, entonces estaríamos dejando de cumplir con la integridad referencial. De la misma manera, el atributo código mat es una clave foránea que apunta a la tabla materia. Aquí vamos viendo algunas filas que agregamos a la tabla dicta. Por ejemplo, el profesor con legajo 14567 dicta la materia química 1. Hay otro profesor más dictando otra materia. Veamos que en todos los casos se cumple la integridad referencial, ya que los valores que toman las claves foráneas ya existen previamente en las claves primarias de las tablas referenciadas. Las claves foráneas son muy importantes en el modelo relacional, ya que permiten asegurar que se cumpla la integridad referencial. Sin embargo, tal como ya mencionamos antes con las claves primarias, los manejadores de base de datos no nos obligan a que existan o se definan las claves foráneas. Es una buena práctica hacerlo, por supuesto, pero no es obligatorio. Por otro lado, y más importante aún, es entender que las columnas que debieran ser clave foránea juegan un rol muy importante a la hora de vincular dos tablas. Por ejemplo, pensemos si quisiéramos obtener un reporte con los nombres de los profesores y las materias que dictan. Una sola tabla no es suficiente para hacer este reporte. Está claro que necesitamos más de una tabla. Y por supuesto, vamos a tener que usar la columna legajo profesor para vincularnos desde la tabla dicta a la tabla profesores. Y también, de la misma manera, la columna código mat para vincularnos desde dicta a la tabla materias.
Bien, este tema ya lo veremos con mayor profundidad cuando estudiemos SQL. Ya vamos llegando al cierre de este video de modelo relacional. A modo de resumen, hemos explicado los componentes básicos del modelo relacional, tales como relaciones, atributos, tuplas, valores nulos, claves primarias y claves foráneas. Espero que les haya servido y desde ya muchas gracias por haber estado atentos del otro lado. Hasta la próxima.